Hermanos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión que cada miércoles hacemos de la reflexión de los Salmos de Esperanza. Estamos revisando, estudiando, no tan minuciosamente como quisiéramos, pero estamos teniendo un acercamiento importante a algunos salmos que a lo largo de este tiempo de pandemia nos han servido, han sido útiles para la construcción de nuestra vida espiritual, para la reflexión conjunta de lo que el Señor quiere para nosotros y tiene para nosotros. Este estudio ha sido de mucha bendición porque hemos tenido este acercamiento, como digo, a la Escritura, especialmente al libro de los Salmos, y hemos encontrado cosas que incluso antes habíamos leído, pero que después de reflexionar hemos encarnado en la vida de cada uno de nosotros. No hay duda de que ha alimentado el alma de muchas personas. Eso es muy bueno. Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan, los hermanos de Dios es Amor, y a otras personas que no están en nuestra iglesia, que no son miembros de nuestra iglesia, pero que sí nos escuchan en alguna otra parte de México y quizá, ¿por qué no?, fuera de México. Bienvenidos todos ustedes y vamos a tener este tiempo breve de reflexión acerca de uno de los salmos que tienen un sentido más intenso. Entonces vamos a estudiar el Salmo número 6. Así que vaya preparando su Biblia para tenerla abierta durante la reflexión, pero antes que esto vamos a tener una oración de inicio. Luego entonces hacemos una lectura del Salmo completo y entraremos a una breve reflexión. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo que apartamos, como cada miércoles, para platicar, para reflexionar sobre estos salmos maravillosos que dan dirección a nuestra vida espiritual. No hay duda, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz. Y no solamente, Señor, conduce nuestra vida hacia tu santa voluntad, sino que le da explicación a nuestros sentimientos, explica nuestra condición, y al explicarla y al discernirla nosotros en tu palabra, encontramos respuestas para salir adelante. Padre, que este salmo que estudiamos hoy sea de bendición para tu pueblo y que nosotros, Señor, tengamos muchos más elementos para adorarte y glorificarte como solamente tú mereces. Te agradecemos, Señor, agradecemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien. Vamos pues entonces a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 6. Salmo número 6. Y voy a hacer la lectura de estos 10 versículos del Salmo número 6 y le pido que lo tenga ahí a la vista para leerlo. El Salmo 6 dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Esta es la lectura de este maravilloso Salmo número 6. Quizá usted en la lectura que hemos tenido puede preguntarse, ¿dónde hay esperanza aquí? Parece más bien un salmo que está en donde está implicada una apasionada oración por una condición terrible que atenta contra el alma, contra el ser completo de David. Y la verdad de las cosas es que cuando nosotros nos acercamos a los salmos
Independientemente de la característica de cada salmo, sea un salmo de aleluyático, sea un salmo gradual como cántico, sea un salmo de gloria, sea un salmo de reflexión imprecatorio incluso, podemos encontrar en ellos palabras esperanzadoras para nuestras vidas cansadas. Tenemos que recordar que la esperanza que produce un salmo no necesariamente está en palabras explícitas que tienen que ver con que Él es nuestro refugio, nuestro ayudador, nuestra torre fuerte, que si bien es cierto, estos salmos dan mucho alimento sólido. Pero también en las experiencias de los escritores de los salmos, particularmente de David, antes de ser rey, durante su reinado y después de su reinado, o incluso más bien al final de su reinado, podemos encontrar en estos salmos palabras importantes que explican nuestra condición y que nos hacen reflejarnos en la vida de aquellos que pasaron por situaciones posiblemente semejantes a las que nosotros pasamos en este momento o en algún otro momento. Este salmo que tenemos nosotros aquí enfrente es un salmo en donde David evidentemente está orando al Señor pidiendo misericordia por encima de su ira. Y eso es algo que tenemos que analizar, pero podemos también el corazón de David, la humanidad de David en este salmo, y junto con la humanidad de David vista aquí, vamos a ver la nuestra y aprenderemos cómo reaccionar ante una situación de nuestro ser que se turba, que se enferma, que se inquieta. En este tiempo que ya llevamos más de 90 días, ya casi 100 días de pandemia, ¿no? Que ya no podemos llamarle cuarentena, en este tiempo de pandemia, que tenemos un encierro relativo en realidad, ¿no? Un encierro literal sería verdaderamente no salir 24 horas al día durante todo el tiempo. En realidad lo hemos tenido de una manera relativa. Hemos tenido oportunidad de ir a hacer compras, hemos tenido oportunidad de hacer algunos compromisos, hemos salido, algunos un poco más, otros un poco menos, pero en realidad hemos tenido una especie de arraigo que no ha sido definitivo. Hemos tenido la oportunidad de salir. Sin embargo, esta situación que hemos tenido, no solamente por el encierro que representa esta pandemia, sino por todas las amenazas que hay alrededor de la pandemia. Este tema en donde la muerte se acerca cada vez más a nuestra puerta, en donde toca muy cercano a nosotros, en realidad nos ha sacado un poquito de esta situación de seguridad. Hemos sabido de personas cercanas con las que hablábamos, con las que platicábamos, con las que convivíamos, que están en una situación de enfermedad grave, algunas incluso también han muerto. Hemos tenido estas situaciones, incluso aquellas otras en donde la enfermedad no ha atacado, pero el asunto económico, el asunto de la seguridad económica, del bienestar económico, nos ha afectado. Pero también, amados hermanos, he escuchado personas muy cercanas a mí también, muy cercanas a nosotros, en donde han entrado en una situación verdaderamente de una condición de desamparo, de tristeza, de ansiedad, de depresión profunda. Y no hay explicaciones fisiológicas posiblemente, pero son enfermedades del alma, son cosas que suceden y que no podemos negar. No es suficiente la parte humanista de este asunto, no es suficiente con una persona que está pasando por un mal momento decirle, échale ganas. En realidad, esta expresión, échale ganas, no contribuye absolutamente a nada para curar la ansiedad, la depresión y estas enfermedades que atacan al ser en este tiempo. El echar ganas no está dentro del lenguaje cristiano. Esto no tiene sentido. Está centrado en el hombre mismo, está poniendo el poder en el mismo ser que está enfermo, y esto verdaderamente está alejado del espíritu de la Escritura. Pero ¿dónde sí? ¿En dónde nos acercamos para que podamos nosotros tener palabras firmes, experiencias importantes que puedan dirigirnos hacia una oración sincera, efectiva y también, ¿por qué no, una oración que implique desbordar nuestros sentimientos, desbordar nuestros corazones delante del Señor? Este es uno de estos salmos. Este salmo es uno de estos ejemplos. Tenemos a David entonces en esta condición, una condición terrible. David estaba en una situación muy mala, ¿no? Tanto así que él ha pedido de manera muy concreta que el Señor aparte de él a todos los hacedores de iniquidad.
¿no? Es decir, sabemos que él está siendo o había sido perseguido, que tenía algo que le aquejaba, y no necesariamente una persecución física de personas, pero también alguna enfermedad, ¿no? Hay situaciones que nos persiguen, ¿no? Una enfermedad recurrente, un cáncer que no se va, ¿no? Una depresión que no termina. Son como enemigos nuestros, enemigos quizá más internos, pero que finalmente son adversarios de nosotros mismos que están acabando con nuestra vida. David está en una situación de esta naturaleza. Este salmo que tenemos nosotros aquí, después de haber sido escrito por David, que seguramente no era la intención de David, pero el Espíritu Santo dirige este salmo quizá para que en la época después de David, este salmo fuera cantado, y nosotros sabemos que es un salmo cantado por la inscripción del sobre seminit, que tiene que ver con instrumento de cuerdas. Pero este salmo entonces era cantado cuando se oraba por alguna persona en necesidad. Es posible, ¿no? Que hayan ido a ver a una persona con necesidad y entonces se cantaba, se recitaba, se leía este salmo. Pero hay algo más. No solamente se leía, se cantaba, se hablaba de este salmo a las personas con alguna necesidad, sino que también cuando el pueblo pasaba por algún instante de crisis nacional. Cuando el pueblo pasaba por alguna crisis de índole nacional, entonces entonaban este cántico, entonaban entre otros salmos. Pero este era uno de los cánticos que cuando había un problema de crisis nacional, pues era cantado. Pensando en esto, pensando en que se cantaba, se recitaba, pues se decía, se leía, cuando alguna persona en lo particular tenía una crisis, un sufrimiento particular, una enfermedad determinada, y también se utilizaba cuando el país o la nación pasaba por una crisis nacional, me parece que se acomoda perfectamente bien a nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos ciertamente tenemos personas que están pasando por una crisis seria, una crisis severa. Y por otro lado, para ninguno de nosotros es nuevo saber que verdaderamente el país está pasando por una crisis. No solamente el país, el mundo. Y nosotros escuchamos noticias poco a poco de que van incrementándose estos asuntos y que hay países que incluso los presidentes, como el de Brasil, acabamos de saber, han sido infectados de este virus. Así que, bueno, hay una crisis nacional que en todo caso es una crisis mundial. Pero estas crisis nacionales o mundiales las vamos a meter en el marco de los regenerados, es decir, en el marco de los hombres y mujeres que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Sabemos entonces nosotros que cuando nos referimos a los salmos es un alimento sólido para el alma de aquellos que entienden que pueden recurrir a un Dios en el cual han creído y que ha salvado su alma. Recién estoy escribiendo los devocionales en donde hago énfasis sobre el alma. Esta mañana escribía sobre este pasaje del Salmo 23, del versículo número 3, y de la expresión confortará mi alma. Nosotros sabemos que nuestras almas pueden ser almas muertas. Las almas de las personas no regeneradas son almas muertas. La Biblia es muy clara en este sentido. El alma que pecare, esa morirá. Así que hay almas muertas. Pero hay almas vivas. Las almas vivas, a diferencia de las almas muertas, son las que han sido redimidas por el Señor. Así que el pueblo cristiano, el que ha sido rescatado por Cristo, el que ha sido llamado de manera eficaz por su gracia irresistible, tiene un alma viva, un alma que bendice a Jehová, un alma que clama por él como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Nosotros sabemos pues que tenemos un alma redimida y las almas redimidas son las únicas capaces de poder hacer oraciones de esta naturaleza. Así que este salmo, evidentemente, lo puede recitar, lo puede cantar, lo puede decir alguna persona que ha sido regenerada, salvada, pues, que es cristiana, y por otro lado también una nación cristiana, que nosotros sabemos que políticamente hablando no hay naciones cristianas, por lo menos nominalmente cristianas sí, pero no cristianas en su totalidad. Pero sí conocemos una nación genuinamente cristiana, genuinamente regenerada, que es justamente el pueblo de Dios, la iglesia invisible del Señor. A esta iglesia, a este pueblo que está alrededor del mundo y que está ahora mismo militando como iglesia de Cristo, a este pueblo, a esta nación está pasando por una situación difícil. De esta nación, usted y yo somos ciudadanos. Este salmo nos viene bien en el ámbito particular y por supuesto también en el ámbito nacional. Nacional como pueblo de Dios. Pero entrando pues al análisis del salmo, tenemos nosotros esta expresión de David, dirigiéndose al Señor como a él le gusta dirigirse al Señor. Cada que él va a dirigirse al Señor con una expresión muy personal, muy de él, porque es muy característico de David, él normalmente se dirige al Señor como Jehová.
Lo podemos ver claramente justamente en este salmo y en los otros que le continúan. Vemos en este salmo cómo inicia como con Jehová, el salmo 7 con Jehová Dios mío, el salmo 8 con oh Jehová Señor nuestro, el salmo 9 te alabaré oh Jehová. Esta expresión hace que se identifique David con este Dios portentoso, con este Dios todopoderoso, con este Dios que abarca todo su ser y que está en control de toda su vida. Y nosotros lo sabemos porque justo, ¿no? Hemos leído que en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entendemos pues que la relación que tiene David con el Señor, como un hombre conforme a su corazón, sabemos que está en una relación muy profunda. Él tiene esta relación con el Señor y le gusta mucho nombrarle Jehová. Este es parte de lo que David tiene muy característico. Cada que empezamos con un salmo con la expresión Jehová, o Jehová Dios mío, o Jehová, te alabaré, oh Jehová, casi siempre vienen de parte de David. Esa es una manera pues de identificarse en un sentido de pertenencia. Yo te digo Jehová, Jehová tú eres mi Dios. ¿No? La manera en cómo nos relacionamos o como mencionamos a alguien es la manera como nos relacionamos con él. Si yo me dirijo a mi papá, yo le digo papá, estoy diciendo de manera implícita soy hijo. ¿No? Si yo me acerco con alguien y le digo tío, indirectamente estoy poniéndome en el papel de sobrino. Si le digo a alguien abuelo, indirectamente me estoy poniendo en el papel de nieto. Si le digo a alguien jefe, inmediatamente me pongo en el papel de empleado. Así que cuando nombramos a alguien de alguna manera establecemos nuestra posición y David se establece su posición desde el principio del Salmo diciendo tú Jehová. Y si le dice Jehová, entonces tiene que ponerse David en esta parte, no que le corresponde de decir yo soy tu siervo, soy tu pueblo, yo soy parte de este pueblo. En ese sentido se identifica David y presenta rápidamente su preocupación profunda. Muy de inmediato, ¿no? Empieza a mencionar su profunda preocupación. ¿Cuál era su preocupación? Que David no quería ser reprendido por el Señor. En su lugar, lo que él buscaba era la misericordia y la sanidad divina en lugar de el enojo y la ira de Dios. Lo notamos muy fácilmente, ¿no es cierto? Porque nosotros llegamos al texto y vemos esta identificación de David con Dios como Jehová y le dice, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Así empieza. Empieza de esta manera. David sabe perfectamente bien que Dios es un Dios, por supuesto, de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que sabe cuidar a su pueblo y que de hecho lo cuida, pero también David sabe perfectamente bien que Dios tiene dentro de sus atributos la ira, digámosle la ira santa. En aquel tiempo se pensaba que las enfermedades, que las situaciones muy particulares que atentaban contra el alma venían como resultado de un pecado. Es decir, he pecado y por esta razón el Señor descarga su ira sobre mí. Es decir, soy objeto de su ira. Y no es equivocado en todo caso. Cada que nosotros pecamos, cada que nosotros hacemos algo equivocado, tenemos que tener este temor de Dios. El Señor puede venir a nosotros, ¿no? Con esta ira santa a corregirnos, a llamar nuestra atención. Y la ira del Señor se manifiesta. No estamos hablando de la ira final, esta ira descargada sobre la humanidad perversa, esta humanidad que no conoce a Cristo, que no conocerá a Cristo, que rechazará a Cristo y que recibirá, por supuesto, la ira que tiene como resultado el fuego eterno. No. Estamos hablando de la ira, de este enojo que el Señor tiene para con el pueblo y que verdaderamente la pone delante de nosotros como parte de su disgusto hacia nuestras conductas que van en contra de su voluntad. No hay duda de esto. Nosotros sabemos que Dios hace estas cosas de tal manera que entendemos que Dios al que ama, bueno, pues disciplina. Y a veces su disciplina se puede malinterpretar quizá y llamarle ira. En este caso no hay malinterpretación. David está llamando al Señor, está orando al Señor y le está diciendo, Señor, no me reprendas con tu enojo, no me castigues con tu ira. Y él entiende perfectamente bien el grado de enojo y de ira del Señor. Lo ha experimentado, no necesariamente con él, pero con otros. Pero entonces en su lugar, David dice, en lugar de esto, de la reprensión en tu enojo y del castigo con tu ira, le dice, ten misericordia de mí. En lugar de esto, ten misericordia de mí,
oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? En lugar de tu enojo, en lugar de tu ira, ten misericordia de mí. Sabemos la respuesta del Señor, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos en el contexto bíblico que el Señor es lento para la ira, pero en contraste es grande en su misericordia. Lo que está pidiendo David no es algo extraordinario, sino es algo que conoce de Dios y que sabe que debe de pedir David al Señor que refrene su ira para con él, pero que ponga en su lugar su misericordia. Esta verdaderamente es una oración genuina, auténtica. Pensamos, en el contexto de toda la Biblia, que aun y cuando David no le pidiera a Dios que refrenara su ira y su enojo, Dios de todas maneras la refrenaría. De todas maneras no la aplicaría. En el término escatológico de la ira, entendemos que el Señor ha descargado su ira sobre Jesucristo para que nosotros no tengamos condenación. Y si David era salvo, evidentemente la ira de Dios sobre el pecado de David tendría que ser descargada también, aunque no hubiese venido todavía sobre Jesús. En lugar de la ira descargada de Dios para con sus redimidos, en lugar de la ira, el Señor ha preferido darnos misericordia. David entiende esto seguramente, pero lo pone en un cántico precioso para establecer el contraste. Detén tu enojo, para tu ira, en su lugar, ten misericordia de mí, oh Jehová. La va a tener, sin duda, Él lo sabe, pero la pide. Si mi hijo se acercara a mí, nuestros hijos se acercaran a nosotros y nos dijeran, papá, dame de comer. Él sabe que le vamos a dar de comer. Pero esa relación filial que tiene con nosotros le hace venir, entendiendo que de todas maneras la daremos de comer, pidiéndola como una muestra de sumisión, de respeto. Cuando David se acerca al Señor diciéndole que detenga su enojo y su ira, se acerca a un Dios maravillosamente santo, que David entiende perfecto, que el Señor le va a prodigar su misericordia. Pero le dice en este pasaje, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Algunas versiones dicen languidezco, porque estoy débil, porque mis fuerzas se han acabado. Evidentemente estamos hablando de una persona que sus fuerzas ya no dan para más, que languidece. Y lo que está diciéndole David es ten misericordia porque estoy en esta condición de indefensión física, de indefensión espiritual, de indefensión integral. Toda mi vida está en este sentido. Estoy enfermo, todo mi ser está enfermo. Y lo sabemos porque a continuación dice, mi alma también está muy turbada. No solamente el cuerpo de David, no solamente físicamente David está languideciendo, está enfermado, sino que además el ser interior de David, su alma, dice él, atendiendo pues su ser interior, dice él, mi alma también está muy, muy turbada. Por eso le dice, sáname, oh Jehová, sáname, oh Jehová. Quiero que note entonces en este versículo 2 y en el verso 3 que él está pidiendo misericordia por su calidad de enfermo. Está enfermo, tiene una situación en su cuerpo y en su alma. Sabemos que tiene una situación en su cuerpo porque le dice, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y sabemos que tiene una enfermedad, tiene una condición en su alma, en su ser interior, porque su alma está turbada. Hay personas ahorita que están en esta condición, enfermas. Y no sabemos cómo se siente, pero parece ser que la Biblia en el Antiguo Testamento, particularmente los Salmos y particularmente David, entienden el tema de un dolor intensamente fuerte del cuerpo. Dice él en el Salmo 32 que mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Los huesos le dolían. En este salmo dice, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Otra vez los huesos le duelen. Cuando en algún momento de mi vida tuve una enfermedad grave, vivía yo en una ciudad, en una playa, y me dio dengue. Y esa es la enfermedad más grave que he tenido.
se me quitó el sentido del gusto, tuve una situación casi de un dengue hemorrágico que es letal y estuve en una incapacidad total casi por 15 días. Y yo recuerdo que le decía a mi esposa, ahora entiendo cuando David decía, me duelen los huesos. Porque ¿cómo puede doler un hueso? Un hueso es insensible. Pero cuando uno está en esta condición, no estamos hablando de una condición de osteoporosis, ni mucho menos, pero estamos hablando de un dolor profundo, un dolor que no puede describirse, que está dentro del cuerpo y que ni siquiera puede haber una explicación. Y quizá la mejor manera es decir, en nuestro lenguaje coloquial, me duelen hasta los huesos. Y es posible que David haya estado en esta condición de un dolor intenso de su ser. De tal manera que en su cuerpo él está diciendo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Pero por otro lado, no solamente mi ser físico, sino que incluso mi alma, mi ser interior, dice, mi alma también está muy, muy turbada. Y esa es una manera de decir que todo su ser está en esta condición. Está muy turbada, dice David. En lugar de tu enojo, en lugar de tu ira, te suplico, Dios, ten misericordia de mí porque estoy enfermo, me duelen los huesos, mi alma está turbada. Y cuando hablamos del alma turbada, estamos hablando de un alma que no entiende lo que le está pasando, que tiene confusión en su mente y en su ser. Algunas personas que están pasando por una condición de desamparo, de ansiedad, de depresión profunda, ¿no? De ataques de pánico. A mí me parece que una manera bíblica de expresarlo es mi alma está turbada, turbada. No sé qué me pasa. No hay medicina que la calme. No hay palabra que, aunque sea yo cristiano, que me alivie. Y de una manera bastante profunda, David está diciendo, Señor, en lugar de tu enojo y de tu ira, ten misericordia de mí en mi enfermedad, mis huesos me duelen, pero mi alma está turbada. Mi alma está turbada. Y le dice, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Y no es un reclamo. En realidad David no está reclamando al Señor. Le está pidiendo que lo alivie. Pero por cierto, no le está poniendo término tampoco. No le está diciendo al Señor cosas como te doy 2 días para que me alivie. Está haciendo una pregunta honesta delante de su Creador diciendo, Señor, ¿cuánto durará? Pero dure lo que dure, yo seguiré alabándote. Pero ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto tiempo más? No para que el Señor le dé tanto una respuesta como para poder desbordar su corazón delante de Dios. Y la manera que desborda David el corazón delante de Dios por su enfermedad, de sus huesos que le duelen, por esta enfermedad del alma que tiene, es una manera bastante, pero bastante descriptiva. David está hablando entonces a este Señor maravilloso que en lugar de la ira y el enojo tenga misericordia en su enfermedad porque sus huesos le duelen, porque su alma está turbada. Algunos de nosotros estamos así. O nos duelen los huesos o estamos turbados en el alma. Algunos, quizá los menos, estén en esta condición doble. Tanto sus huesos se estremecen como su alma se turba. ¿Qué condición, no es cierto? ¿Qué condición tan difícil? Viene bien orar al Señor. Viene bien orar al Señor diciéndole, ten misericordia de mí en la enfermedad. Ten misericordia de mí. ¿Hasta cuándo? La respuesta del Señor desde luego no se hace esperar. Pero la súplica que el Señor David, que David tiene, la súplica que David tiene, la tiene de una manera bastante descriptiva. Después de que el versículo 4 y 5 hablan acerca de que pide David que vuelva a Jehová, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, porque está turbada evidentemente, sálvame por tu misericordia como ya lo ha pedido, porque en la muerte no hay memoria de ti y en el Seol, ¿quién te alabará? A continuación, entonces, nos muestra la manera descriptiva de su dolor que se acompaña de la plegaria. Miren nada más qué hipérbole tan descriptiva. Qué hipérbole tan descriptiva que muestra la intensidad de la oración de David. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido
a causa de todos mis angustiadores. Cuando estamos en una situación tan difícil, se consumen nuestras fuerzas de gemir. He hablado con un hermano que amo mucho y que estaba pasando por una situación emocional muy difícil. Y me decía, pastor, antes yo no era así, pero ahora, ¿cómo he llorado? ¿Cómo he gemido? ¿Cómo he estado en esta situación que no entiendo? Esto pasó a David. Y David está diciendo cómo pasó esta situación en donde sus huesos se estremecían y donde su alma se turbaba. En donde era confundido porque contrastaba la ira y el enojo de Dios con la misericordia, entendiendo que la misericordia la tenía garantizada. Haciendo una pregunta al Señor retórica, ¿hasta cuándo? Entendiendo que la respuesta tendría que venir tarde que temprano. Pero en esta condición, entendiendo su posición, entendiendo su situación, la manera de David tan intensa de orar, nos muestra la vulnerabilidad de David y la vulnerabilidad nuestra. Pero la vulnerabilidad no es un sinónimo de debilidad, en el sentido de que aquí nosotros nos ponemos vulnerables delante del único que podemos doblegarnos, delante del Señor. Y delante del Señor él se cansó de llorar, estaba llorando y gimiendo todo el tiempo. La imagen es bastante descriptiva. Me he consumido a fuerza de gemir. Déjeme decirle que aquí la expresión gemir no tiene que ver con un gemido que nadie escuche, sino incluso tiene que ver con dar gritos de alarido. ¿Se imagina? ¿Se imagina que en medio de una situación en donde los huesos se estremecen y el alma está turbada, salir a la calle y empezar a pegar de gritos, pidiendo al Señor que aleje el enojo, que quite su ira y que ponga misericordia? ¿Se imagina la condición de las personas ahora que son políticamente correctas y que no se atreven a hacer semejante cosa, pero qué alivio sería que pudiera uno salir a la calle o en la casa y empezar a gritar y a gemir, Señor, ten misericordia de mí? David lo hacía. No era un gemir de queja silenciosa, sino de gritos desesperados. Y dice el salmista que me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, dice David, inundo de llanto mi lecho. Por supuesto que es una hipérbole. Junto con la siguiente expresión, riego mi cama con mis lágrimas, pero por supuesto que es una hipérbole. Recuerde que la hipérbole es una exageración. Obviamente, y nosotros sabemos que no se puede inundar una cama con las lágrimas, con el llanto. Pero es una manera exagerada, permitida poéticamente, por cierto, para decir el grado de nuestro llanto. El grado, la intensidad de nuestra súplica. Y David está diciendo, todas las noches inundo de llanto mi lecho. David lloraba, y lloraba mucho. Llorar no es un símbolo de debilidad. Llorar es entender mi posición como hombre mortal, que debe de ser sometido al escrutinio del Dios inmortal, del Jehová de los ejércitos, delante de él. Y David, todas las noches dice, inundaba de llanto mi lecho. Yo conozco personas que sufren, que padecen, y que en la noche, en la intimidad de su cama, de su casa, de su cuarto, lloran. Conozco esposas que la están pasando muy mal, con su esposo, con su familia, etc. Y que el único momento en donde hay soledad es en la noche, en donde en silencio lloran, derraman sus lágrimas delante del Señor. Gimen en silencio delante del Señor. Yo sé de personas, a los hombres casi no nos pasa, pero también hay hombres y mujeres y todas las personas. Existe la posibilidad de que en algún momento íntimo, en algún momento solos, derramamos nuestras lágrimas delante del Señor. David lo hacía. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores.
y los angustiadores. Pueden ser angustiadores físicos o puede ser angustiadores, puede ser cualquier situación que atente contra la integridad de las personas. Un virus puede bien ser un angustiador. ¿No es cierto que nos angustia esto? ¿No es cierto que nos tiene un poquito preocupados? No un poco, mucho preocupados. ¿Nos genera angustia? Claro, pero esos angustiadores también están en control del Señor. Se han envejecido, dice David, a causa de todos mis angustiadores, y lloro. Inundo, dice él, de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, me he consumido a fuerza de gemir. Puede ser que estemos en esta situación. Pero recuerde que David había preguntado al principio, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El Señor tiene respuesta. En su tiempo. Porque lo que sigue es la respuesta del hasta cuándo. Dice en el versículo número 8. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Es como si dijéramos ahora, apártate de mí, virus maligno. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. La manera de orar de David, pidiendo al Señor misericordia, pidiendo al Señor pasar la prueba. ¿Hasta cuándo?, le preguntó, y él entiende que si no en ese momento el Señor va a contestar como quiera que sea, le dice al mal, apártate de mí, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. No estamos hablando de que en ese momento le quitó su condición, sino que está en la convicción de que Dios le ha escuchado, de que Dios le ha oído. Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Pero no está diciendo, ya me resolvió el problema. La seguridad de David no estaba en la solución de su problema, sino la esperanza. El alimento sólido que David tenía que ver con que Dios le había escuchado. Esto debe de ser suficiente. Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. No dice en ningún lado que le resolvió el problema, no dice que le quitó los dolores de sus huesos, no dice que dejó de ser turbada su alma, pero lo que dice es que Jehová le ha oído. Déjeme decirle, amado hermano, que cuando nosotros estamos convencidos de que el Señor es nuestro Dios como hombres y mujeres redimidos, y le preguntamos ¿hasta cuándo, Señor? La respuesta está clara. En el momento del clamor, en el momento del gemir, en el momento de ponernos delante del Señor vulnerables, suplicándole que retenga su enojo y su ira y que extienda su misericordia. Solamente en el momento en que se lo pedimos en esta condición, el saber que nos oye debe de refrescar nuestras vidas. Apartaos de mí, dice David, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Esto le trae como consecuencia que por lo pronto deje de estar turbada su alma. Termina diciendo, se avergonzará y se turbará mucho. Ya no yo. Ahora todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. El sentido del estado de ánimo de David cambia. Es posible que Dios no le haya quitado el problema de encima, pero lo oyó. Y David lo sabía. Cuando nosotros pedimos algo al Señor, no tenemos que esperar para alabarle hasta que cumpla la petición de nuestro corazón. Solo con orar a Él. Y al terminar, estar gozosos, satisfechos de que por lo pronto Jehová ha oído la voz de nuestro lloro, Jehová ha oído nuestro ruego, ha recibido Jehová nuestra oración. Y estando en la presencia del Señor nuestra petición, nuestra oración, estamos en buen resguardo. Y Él, como decía yo una mañana en el devocional, Él confortará
mi alma. Ciertamente David pasó por un mal momento. Ciertamente David sabía que el enojo y la ira de Jehová eran reales, pero también entendió que su misericordia es mayor y que a pesar de su enfermedad, que sus huesos le dolían y su alma estaba turbada, sabía que el tiempo en que él derramaba su alma con gemir y lloraba, inundaba su lecho con llanto y su cama con sus lágrimas, al final es alimentado sabiendo que es suficiente con que Dios le haya oído. ¿Es suficiente para nosotros? ¿O nosotros estamos esperando, como buenas personas, con énfasis en los resultados, de que vamos a agradecer al Señor y vamos a estar bien hasta que tengamos una respuesta concreta del Señor? Déjeme decirle que estamos equivocados. El solo hecho de saber que Dios nos oye es suficiente para que nuestra alma deje de estar turbada. Esto oró David en un momento difícil. Me parece que así debemos orar nosotros, sabiendo que el Señor nos oye, nos escucha en medio de la situación en la que estamos. Lo que Él resuelva a partir de ahí será su voluntad y nosotros estaremos felices. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo de reflexión y porque este salmo nos ayuda, nos dirige hacia esa bendita esperanza de que tú, Señor, nos escuchas y que al escucharnos, que al oírnos, resuelves por lo pronto que nuestra alma deje de turbarse porque sabemos que estamos en buenas manos. Atiende a aquel que está en esta situación, aquella hermana y hermano, Señor, que están enfermos, sus huesos les duelen, su alma está turbada. Y en medio de su llanto, de su gemir, de su lloro, de sus lágrimas, aliméntales y déjales saber que les has oído. Así se alejarán aquellas emociones contradictorias, seguro, porque saben que tú les has oído. Óyenos, Señor, óyenos. Está atento al clamor de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, esa es la reflexión del Salmo número 6. Le invito para que siga en esta tarea de leer los salmos y de seguir estas transmisiones donde reflexionamos brevemente sobre alguno de los salmos. Le invitamos a las actividades de la semana que usted conoce y también le queremos invitar para que siga ofrendando y diezmando como el Señor lo demanda en las cuentas establecidas para eso, para que la iglesia siga siendo sostenida y la tarea de seguir trabajando para el reino del Señor siga sin contratiempo. Seguimos orando, así que le invito para que no falte a estas actividades. Por lo pronto, le deseo buenas noches, que el Señor le bendiga y nos vemos hasta la siguiente actividad.